Buen día, compañeros y maestro. El día de hoy a mi equipo y a mí nos toca hablar sobre el sistema de transmisión del tractor agrícola, presentado por Rodríguez Saavedra y Miryael, García Holguín Jesús, Rivera Marco Yair, Cepeda Valdés y Manuel Israel, y su servidor, Quiroz Martínez José de Jesús. Para empezar, ¿qué es el sistema de transmisión? Es el conjunto de sistemas mecánicos, hidráulicos o eléctricos utilizados en el tractor para enviar la energía desde el motor a los elementos motrices. Como podemos observar aquí, hay un pequeño diagrama en el que se explica de una forma más gráfica cómo está conformado el sistema de transmisión en el tractor. ¿Qué es el embrague? El embrague en un tractor sirve para conectar y desconectar el motor de la transmisión, permitiendo cambiar de marcha sin dañarla y controlar el movimiento del tractor de forma suave. Además que también facilita el arranque y la detención sin que el motor se apague. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve principalmente para facilitar el cambio de marcha sin dañar los engranajes. Permite un arranque y paradas suaves, como ya lo había mencionado, sin dañar los engranajes, y controla el uso de la toma de fuerza en algunos tractores también. ¿Cuáles son los tipos de embrague? Principalmente son tres: el embrague de fricción, el embrague de perro y el acoplamiento fluido. ¿Qué es el embrague de fricción? El embrague de fricción es un tipo de embrague que usa discos con material de fricción para conectar y desconectar el motor de la transmisión. Cuando presionamos el embrague o el pedal, los discos se separan y el motor pues queda libre. Y cuando lo soltamos, los discos se juntan y transmiten la fuerza para mover el motor. El embrague de fricción es más popular en tractores que poseen la tracción en las 4 ruedas, o más bien conocido como 4x4. Posteriormente, ¿qué es el embrague de perro? El embrague de perro es un tipo de embrague mecánico que no usa fricción como el anterior, y este, por su principal característica, es que tiene unas mordazas en la parte de aquí, y se usa en sistemas donde se necesita una conexión fuerte y directa, como en algunas cajas de cambio de tractores, y solo se puede acoplar cuando las piezas giran a la misma velocidad, por lo que a veces requiere sincronización. Y por último, el acoplamiento fluido. Eh, Sus principales características es la absorción de golpes y vibraciones, arranque suave y una operación fácil. Y es un dispositivo que transmite potencia desde el motor a la transmisión sin una conexión mecánica rígida, utilizando un fluido en su interior. Algunos manejos correctos del embrague, pues es el uso del pedal, que consta en pisar y soltar suavemente para evitar golpes en la transmisión, y no dejar al momento que ya empieza a avanzar el tractor a la velocidad que ya le hayamos asignado a la caja de cambios, no dejar el pie apoyado en el pedal o en el embrague cuando no se usa, ya que esto puede afectar o deteriorar el embrague, y esto puede afectar progresivamente al tractor. Además que también tenemos el cambio de marcha, que es pisar completamente el embrague. Además que este es un manejo incorrecto, que normalmente es muy común en muchas personas el no pisar completamente el embrague, y por ende no hacemos la función del arranque correctamente del tractor. Además que forzamos también un muy mal hábito que tenemos, forzar la palanca de cambios si la marcha no entra fácilmente. Y al momento del arranque y la detención,
soltar el embrague progresivamente o de una forma lenta al arrancar para evitar sacudidas, como normalmente se ha visto en las prácticas de manejo, que al soltar el embrague de una forma muy rápida, podemos tener una sacudida y en algunas ocasiones el, el motor se apague. Y al detenerse, pisar el embrague antes del freno en tractores sin sincronización. Y por último, algunos malos hábitos al cambiar de marcha: forzar la palanca de cambios si la marcha no entra bien. Esto también daña considerablemente la caja de velocidades. El cambio de marcha sin detener completamente el tractor en modelos sin sincronización y usar marchas inadecuadas para la carga y el terreno. Esto ocasiona un exceso en la fuerza o que estemos forzando mucho el motor. Posterior tenemos el embrague hidráulico y convertidores de par. Los embragues hidráulicos y los convertidores de par son sistemas que transmiten potencia a la transmisión sin un contacto mecánico directo, utilizando un fluido para transferir el movimiento. Estos son muy comunes en la maquinaria agrícola y equipos pesados, ya que permiten un funcionamiento más suave y protegen la transmisión de sobrecargas. Algunas ventajas del embrague hidráulico: es ideal para maquinaria agrícola, es el más utilizado, suaviza los cambios de velocidad y protege contra sobrecargas, y es ideal para maquinaria agrícola, como ya se había mencionado, que opera en condiciones difíciles. Y por último, reduce el desgaste mecánico porque no hay una fricción directa en el embrague. Este es el más recomendado para el uso del tractor. Y posterior tenemos las ventajas del convertidor par. Es una evolución del embrague hidráulico que, además de transferir potencia, multiplica el par o la fuerza de giro. ¿Qué quiere decir esto? Este a su vez es más potente y es capaz de multiplicar hasta por 3 el valor del par del motor que recibe. Este principalmente se usa en tractores, aumenta la fuerza de tracción sin necesidad de cambios de marcha, y se usa en tractores automáticos, cosechadoras y maquinaria de construcción principalmente, ya que en esta se requiere una mayor fuerza y potencia. Y por último, añado una tabla de diferencias claves sobre el embrague hidráulico y el convertidor par, que posteriormente son usados comúnmente en los tractores y maquinarias convencionales. Además que también el convertidor par es usado en tractores con transmisión automática y equipos de alto torque. Yo hablaré de la caja de cambios. El motor del tractor mantiene una velocidad constante mediante un regulador que ajusta el combustible. Sin embargo, para adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo, como arar cuesta arriba o transportarse en carretera, se utiliza un cambio de velocidades que modifica la relación de transmisión entre el motor y las ruedas mediante piñones. Esto permite realizar las tareas de campo a bajas velocidades o alcanzar velocidades de hasta 20 km en carretera. En la siguiente diapositiva podemos ver una representación del sistema de embrague y sus principales componentes. El embrague es una parte fundamental de la transmisión, ya que permite el acoplamiento y desacoplamiento del motor con la caja de cambios para realizar cambios de marcha de manera suave. Voy a explicar cada una de las partes que se ven señaladas. R. Rótula de la palanca del cambio. Esta pieza permite la articulación de la palanca de cambios, facilitando el movimiento para seleccionar las marchas. H. Horquilla que mueve los desplazables en el eje secundario. La horquilla es un elemento clave que se encarga de desplazar los engranajes dentro de la caja de cambios para seleccionar una marcha. F. Piñón de ataque del par cónico. El piñón de ataque es el encargado de transmitir la fuerza desde el motor hacia el diferencial, permitiendo la transferencia de movimiento a las ruedas. G. Cambio de velocidades. Aquí se encuentra el mecanismo que permite variar la relación de transmisión, lo que nos da la posibilidad de aumentar o reducir la velocidad del vehículo. D. Palanca del embrague de mando manual. Este es el componente que el conductor acciona con el pie para acoplar o desacoplar el embrague, permitiendo realizar cambios de marcha sin dañar la transmisión. En la siguiente diapositiva explicaré
El funcionamiento del cambio. El sistema de transmisión del tractor se compone de el árbol primario, que es el que transfiere el giro del motor al resto del sistema, el eje intermediario, que alberga varios piñones de distintos tamaños que modifican la velocidad, el eje secundario, que recibe el movimiento del intermediario y lo lleva a las ruedas. El tractorista selecciona a la velocidad mediante la palanca del cambio, que desliza los piñones a lo largo del eje secundario para engranar con los del intermediario. Para la marcha atrás, se utiliza un piñón intermedio que invierte el sentido del giro y existe una posición de punto muerto en la que los piñones están desengranados y no se transmite movimiento a las ruedas. Enseguida explicaré el funcionamiento de las velocidades. En primera, el piñón desplazable 1 se engrana con el piñón A, reduciendo drásticamente el giro del motor para generar alta fuerza a baja velocidad. Esto es ideal para labores pesadas como el arado en terrenos difíciles. Segunda, se desengrana el piñón 1 y el piñón desplazable 2 se acopla a B, más grande que A, lo que reduce menos la velocidad y permite un avance más rápido. Tercera velocidad. Con el mismo principio, el piñón desplazable 3 se conecta con C, aún mayor, proporcionando una transmisión de alta velocidad para terrenos más fáciles. Marcha atrás. El piñón desplazable R se engrana con el piñón intermedio V, invirtiendo el sentido de giro del eje secundario y haciendo que el tractor retroceda. Punto muerto. En esta posición, ningún piñón desplazable está engranado, por lo que aunque el eje intermediario siga girando, no se transmite movimiento a las ruedas. Enseguida vienen los cambios silenciosos. Anteriormente, en los tractores tradicionales, se usaban piñones de dientes rectos, lo que generaba ruido y desgaste por fricción. En cambio, los cambios silenciosos utilizan piñones de dientes oblicuos y toma constante, logrando un contacto más suave, menor ruido y menor desgaste. Los cambios sincronizados. Aunque los cambios en toma constante reducen el ruido, el problema de la fricción entre los piñones al momento de engranar aún existe. Los cambios sincronizados son un perfeccionamiento que iguala la velocidad de los piñones antes de que se engranen, lo que permite un cambio suave y sin ruidos. Este tipo de sistema es más avanzado y suele encontrarse en tractores modernos. El mecanismo de sincronización utiliza conos que se engranan primero para igualar la velocidad de los piñones, evitando el rascado característico de los sistemas tradicionales. Los reductores permiten duplicar el número de marchas disponibles. Funcionan como una caja de cambios adicional, que se utiliza para obtener velocidades extremadamente bajas, conocidas como tortugas. Estas marchas son ideales para trabajos que requieren gran tracción, como la aradura en terrenos difíciles o el uso de equipos pesados, que deben operar a muy baja velocidad. Siguiendo con los temas de esta exposición, yo les hablaré sobre el árbol de transmisión del tractor, o bien conocido como árbol de cardán, que básicamente son transmisiones que se usan para transferir la potencia de un tractor a un implemento agrícola, como lo puede ser una segadora, una desbrozadora, entre otros tipos de implementos. También les hablaré de cómo está compuesto el árbol de transmisión, ya que el árbol de transmisión está compuesto por varios elementos clave que permiten su funcionamiento. Algunos de sus principales componentes son las juntas de cardán. Estas juntas de cardán serán explicadas más a detalle en las diapositivas más adelante, que lo presentará mi otro compañero. También tiene tubo telescópico, o bien conocido también como eje de transmisión, que básicamente pues es el cuerpo principal del árbol de cardán. También tiene protección o funda de seguridad, pues la cual es una cubierta plástica metálica que rodea el eje de transmisión, pues más que nada para evitar accidentes. También tiene eje de seguridad o limitador de torque. Este por lo general es opcional, ya que pues algunos modelos incluyen un sistema de seguridad para evitar sobrecargas en la transmisión. Existen varios tipos, yo mencionaré algunos. Uno de ellos es el embrague de fricción. Este se desliza cuando hay un exceso en torque. El siguiente es embrague de trinquete, el cual se desconecta de la transmisión en caso de que exista una sobrecarga. Y el último es bulones de seguridad,
pues el cual se rompe si se supera un límite de fuerza, deteniendo la transmisión. Y por último, de sus partes importantes o partes claves, tiene los acoplamientos o horquilla de conexión. Estos son implementos del árbol de Cardan que permiten fijar tanto al tractor como al implemento agrícola. Bien, ahora les hablaré un poco de su funcionamiento. El árbol de Cardan primero, se conecta a la toma de fuerza del tractor y al eje de entrada del implemento. Una vez conectados, este eje de transmisión permite que la potencia generada por el motor del tractor sea transferida de forma correcta a la máquina de trabajo, permitiendo su funcionamiento. Bien, ahora les hablaré de los tipos de transmisiones de Cardan. Existen dos tipos: transmisión de Cardan estándar y transmisión de Cardan homocinética. Bien, primero les hablaré sobre la articulación simple o transmisiones de Cardan estándar, que pues estos tipos de articulaciones o de transmisiones, estos tipos de articulaciones simples pues permiten la transferencia de energía entre ejes con ángulos pronunciados, pero pues este tipo de articulaciones pueden causar alguna variación en la velocidad de rotación, lo cual nos resultará un movimiento no uniforme. Este tipo de transmisión se puede ver más en los tractores de generaciones anteriores. También tenemos las transmisiones de Cardan homocinéticas, que este tipo de articulación está equipada con juntas homocinéticas especiales, las cuales nos mantienen una velocidad de rotación constante y suave, independientemente del ángulo de los ejes. Este tipo de articulación nos asegura un movimiento uniforme y una muy buena transferencia de energía eficiente. Este tipo de transmisiones de Cardan homocinéticas, por lo general, las veremos en los tractores actualizados que tenemos ya hoy en día, ya que pues estas transmisiones son más seguras y eficientes. Hoy les voy a hablar de lo que es el palier y su función. El palier es un componente clave en el sistema de transmisión de un tractor. Se encarga de transmitir la potencia del motor hacia las ruedas motrices, permitiendo el desplazamiento del vehículo y la aplicación de fuerza. El palier es un componente clave en el sistema de transmisión de un tractor y se encarga de transmitir la potencia del motor hacia las ruedas, permitiendo el desplazamiento del vehículo y la aplicación de fuerza en terrenos agrícolas. Pero ¿para qué sirve el palier en un tractor? Este palier tiene la función de transmitir el movimiento desde el diferencial hasta las ruedas del tractor, soportar cargas pesadas y resistir esfuerzos en terrenos difíciles, garantizar una tracción eficiente distribuyendo la fuerza del motor de una manera adecuada, permitir el movimiento de las ruedas incluso cuando hay diferencias de velocidad entre ellas, en curvas o en terrenos irregulares. Su funcionamiento del palier trabaja en un conjunto con otros componentes del sistema de transmisión, ya que este en sí no trabaja por sí solo. El motor genera potencia que es enviada a la caja de cambios. La caja de cambios ajusta la velocidad y el torque dependiendo de la marcha seleccionada. El diferencial distribuye la potencia hacia las ruedas motrices. Los palieres llevan el movimiento desde el diferencial hasta las ruedas permitiendo su giro. Hay tres tipos de palier. El primero es el rígido, el más común en tractores antiguos porque es un eje sólido que transmite el movimiento de manera directa. El segundo es un palier con juntas homocinéticas. Se encuentra en tractores de doble tracción o 4 ruedas, permitiendo mayor flexibilidad en terrenos irregulares. El tercero es el flotante. Utilizando en modelos modernos, reduce la carga sobre los rodamientos y mejora la durabilidad del sistema de transmisión. Juntas Cardan. Su principio de funcionamiento. Las juntas cardánicas son componentes cruciales en los sistemas de transmisión de potencia en maquinaria agrícola, ya que permiten la transmisión del movimiento rotatorio entre ejes que están en ángulos no coincidentes, asegurando que el tractor pueda transferir potencia a los implementos conectados sin interrupciones, incluso cuando estos se encuentran en posiciones variables. Ahora su funcionamiento básico de una junta cardánica. Bueno, pues esto implica 1. El ángulo de trabajo.
Los ejes conectados pueden no estar alineados perfectamente y la junta cardánica compensa esta diferencia al permitir que ambos ejes giren a diferentes ángulos. 2. Cruceta. La cruceta, que es la pieza central de la junta, distribuye el movimiento de manera uniforme entre los ejes y permite que el ángulo de rotación se transfiera sin perder eficiencia. La 3. La lubricación. El lubricante dentro de las juntas ayuda a reducir el desgaste por fricción entre las partes móviles, de los que aumenta la vida útil de la junta cardánica y mejora su rendimiento. Hay tres tipos de juntas cardánicas. La primera es la cardánica simple. Esta se utiliza cuando ambos ejes están en ángulos pequeños y el movimiento se transfiere con poca variabilidad en la velocidad angular. La junta cardánica homocinética. Esta es en aplicaciones que requieren un funcionamiento más suave y estable. Las juntas homocinéticas aseguran que la velocidad angular de ambos ejes se mantenga constante, incluso cuando se producen cambios de ángulo. Esto es crucial para evitar fluctuaciones en la potencia de la salida de los implementos. La junta cardánica de ángulo variable. Algunas juntas permiten que el ángulo entre los ejes varíe de manera más flexible, lo que puede ser útil en situaciones más dinámicas, como cuando el tractor se mueve sobre terrenos irregulares. Ahora, unos componentes claves de la junta cardánica son las horquillas. Son los componentes que sujetan las crucetas y se conectan a los ejes. La cruceta es la pieza central que conecta las dos horquillas y permite el movimiento de rotación entre los ejes, a menudo que está hecho de acero endureciendo para soportar las altas cargas de trabajo. La caja de grasa. En algunas aplicaciones las juntas cardánicas tienen una caja de grasa que mantiene las partes internas lubricadas, esto evitando el sobrecalentamiento y el desgaste rápido. Las cojinetes y retenes. Estos elementos ayudan a reducir la fricción entre las partes móviles y evitan la entrada de contaminantes, lo que prolonga la vida útil de la junta. Esto sería todo, compañeros. Hoy voy a presentar el tema del puente trasero. Y también voy a presentar lo que viene siendo el diferencial, ya que de hecho el diferencial forma parte del puente trasero. Vamos a ver desde los componentes y el funcionamiento tanto del puente trasero como del diferencial, los distintos tipos de montajes y las averías comunes en ambos casos. Primero empecemos con lo que viene siendo el puente trasero. El puente trasero es un conjunto mecánico que permite transmitir el movimiento del motor a las ruedas traseras del vehículo. Su función principal es convertir el giro longitudinal del motor en un movimiento transversal que impulse las ruedas. Este sistema es clave en los vehículos con tracción trasera y en los tractores agrícolas. Empezaríamos con lo que viene siendo también es el montaje. De hecho, hay distintos montajes en el caso de los tractores del puente trasero, no un único diseño ni una regla estricta que se sigue, pero por lo regular el puente trasero sigue ciertas reglas y ciertos componentes, que viene siendo la caja de cambios, que transmite la potencia del motor al puente trasero, el par cónico, que está compuesto del piñón de ataque, y la corona, que convierte el giro longitudinal en transversal, el diferencial, que distribuye la potencia entre las ruedas traseras, los paliers, que conectan el diferencial con las ruedas propulsoras, los engranajes reductores, que reducen la velocidad de giro antes de transmitir a las ruedas, los frenos, que se instalan en los semiejes del diferencial y pueden ser de disco o tambor. En cuanto a las averías del puente trasero, son 4 tipos de averías, en cada una con su distinta característica. Por ejemplo, los ruidos de transmisión, que por lo regular son 3 tipos, que son el zumbido sostenido, el ruido al soltar el acelerador y los ruidos en curva. Primero empecemos con lo que viene siendo el zumbido sostenido. Puede implicar un desgaste en la pareja piñón-corona o un mal ajuste. En cuanto al ruido al soltar el acelerador, puede deberse a un mal engrane del piñón de ataque con la corona. Y los ruidos en curva
Suele ser señal de un desgaste en los satélites o planetarios del diferencial. En cuanto al segundo tipo de fugas de lubricante, estos se deben revisar las justas del diferencial y los retenes de los paliers. Si el lubricante llega a los frenos, puede dejarlos inoperativos. En cuanto a lo del tercer tipo, la rotura de un palier, esto causa que el motor al girar, pero el tractor no avanza. Esto se recomienda reparar en el lugar del accidente o transportar el vehículo en un camión. En cuanto al cuarto tipo, la rotura del cojinete o dientes de engranajes se manifiesta con un ruido de cliqueteo. Puede generar daños irreversibles si los fragmentos metálicos se introducen en los engranajes. La principal causa es la falta de lubricación adecuada. Después de cubrir lo que viene siendo el puente trasero, pasaremos al diferencial y explicaremos un poco de qué es y su funcionamiento. El diferencial es un componente esencial dentro del puente trasero. Su función es permitir que las ruedas traseras giren a velocidades diferentes cuando el vehículo toma una curva. En cuanto al funcionamiento del diferencial, cuando el vehículo avanza en línea recta, ambas ruedas giran a la misma velocidad, ya que la corona se mueve y los planetarios de manera uniforme. Al tomar una curva, la rueda exterior, que recorre una distancia mayor que la interior, el diferencial ajusta automáticamente la velocidad de cada rueda para evitar un deslizamiento o pérdidas de tracción. Para lograr esta función, el diferencial usa los engranajes llamados satélites y planetarios, que distribuyen la fuerza entre las ruedas según la resistencia de cada una. Y esto también, como nos había mencionado, es de forma automática y ya no se necesita de ningún otro sistema, ya que en automático al tomar una curva, estos se distribuyen la fuerza hacia la rueda que está hacia afuera para que acelere más rápido y no se quede atrás. En cuanto a los componentes, la corona es el engranaje principal del diferencial, movido por el piñón de ataque. Los satélites son engranajes intermedios que giran alrededor de su eje y transmiten el movimiento a los planetarios. En cuanto a los planetarios, son engranajes conectados a los paliers que permiten el giro de las ruedas. Los paliers o semiejes son los ejes que conectan el diferencial con las ruedas propulsoras. También, ya una vez conociendo tanto el funcionamiento como los componentes, pasaremos a un problema común en cuanto al diferencial, que viene siendo el bloqueo del diferencial. Este es uno de los problemas del diferencial, que es que cuando una rueda pierde adherencia por barro, hielo o un bache, toda la potencia del motor se transmite a una rueda, haciendo que el vehículo se quede atascado. Por lo regular también pasa que gira incluso en un solo sentido. La solución del bloqueo del diferencial: se usa un mecanismo de bloqueo de satélites del diferencial, haciendo que ambas ruedas giren a la misma velocidad. Se activa manualmente mediante una palanca o un pedal y solo se debe usar en, en tramos rectos o con baja adherencia. La toma de fuerza. El tractor agrícola ha sido utilizado como fuente de energía para máquinas estacionarias a través de correas conectadas a poleas. Sin embargo, se destacó el uso del árbol de toma de fuerza o TDF como un avance posterior. Este eje giratorio recibe movimiento del motor del tractor y lo transfiere a las máquinas, permitiendo que opere varios implementos de manera eficiente. En este caso vamos no solo a ver lo que viene siendo el funcionamiento de la toma de fuerza, sino también los componentes, como es el caso de las poleas, que es un sistema tradicional que se coloca en el costado derecho del tractor y transmite energía a maquinarias estacionarias. Las correas para poleas suelen usar un tejido de goma o pelo de camello para su correcto funcionamiento. Deben estar ajustadas en tensión, alineación. Si están demasiado flojas o tensas, pueden patinar o dañarse. También este es un sistema antiguo. Actualmente las correas ya se encuentran incorporadas dentro de la maquinaria, como viene siendo
como viene siendo segadoras y empacadoras. En cuanto a la toma de fuerza o TDF, el árbol de toma de fuerza es un mecanismo que permite transferir la potencia del tractor a las máquinas remolcadas, a diferencia de las poleas. La TDF funciona mejor con implementos en movimiento como las cosechadoras y segadoras. Se requiere energía constante de los sistemas modernos incluyen la toma de fuerza continua, que permite que la máquina remolcada reciba energía sin interrupción, incluso cuando el tractor cambia de velocidad o se detiene. También dentro de los implementos de la toma de fuerza, viene lo que se incluye como las juntas universales y de seguridad y sistemas hidráulicos de transmisión, que veremos posteriormente. La transmisión de fuerza y juntas universales y seguridad. Dado que la transmisión de fuerza y los implementos remolcados a menudo no están perfectamente alineados, se utilizan juntas universales, que permiten compensar las oscilaciones y cambios del ángulo entre el tractor y la máquina. Estas juntas requieren una correcta lubricación para evitar desgastes prematuros y garantizar un funcionamiento suave. La transmisión de fuerza, al ser un mecanismo que transmite la fuerza, requiere de protectores de seguridad para evitar accidentes, como las prendas del operador sean atrapadas por el árbol giratorio. En cuanto a los sistemas hidráulicos y de transmisión, en algunos tractores, el sistema de transmisión de fuerza está integrado con el sistema hidráulico, permitiendo que el mismo árbol accione tanto el implemento como el sistema de elevación hidráulica del tractor. Esto proporciona una mayor eficiencia en el trabajo agrícola, permitiendo realizar múltiples funciones simultáneamente.